Funículo espermático, escroto y testículos. Funículo espermático. El funículo espermático, cordón espermático, contiene estructuras que se dirigen hacia el testículo y que provienen de él, y suspende el testículo en el escroto. Empieza en el anillo inguinal profundo, lateral a los vasos epigástricos inferiores, pasa a través del conducto inguinal, se hila al nivel del anillo inguinal superficial y termina en el escroto, en el borde posterior del testículo. El funículo espermático está rodeado por cubiertas fasciales derivadas de la pared anterolateral del abdomen durante el desarrollo prenatal. Las cubiertas del funículo espermático son: la fascia espermática interna, derivada de la fascia transversal. La fascia cremastérica, procedente de la fascia de las caras superficial y profunda del músculo oblicuo interno del abdomen. La fascia espermática externa, derivada de la aponeurosis del oblicuo externo del abdomen y su fascia de revestimiento. La fascia cremastérica contiene haces del músculo cremaster, el cual está formado por los fascículos más inferiores del músculo oblicuo interno del abdomen que surgen del ligamento inguinal. El músculo cremaster eleva el testículo de manera refleja dentro del escroto, en particular en respuesta al frío. En un ambiente cálido, como en un baño caliente, el cremaster se relaja y el testículo desciende profundamente dentro del escroto. Ambas respuestas tienen lugar en un intento de regular la temperatura del testículo para la espermatogénesis, formación de espermatozoides, que requiere una temperatura constante de aproximadamente 1 grados C por debajo de la temperatura corporal central, o durante la actividad sexual como respuesta protectora. El cremaster actúa en conjunción con el músculo dartos, un músculo liso del tejido subcutáneo carente de grasa del escroto, túnica dartos, que se inserta en la piel. El dartos ayuda a la elevación testicular al producir la contracción de la piel del escroto en respuesta a esos mismos estímulos. El cremaster está inervado por el ramo genital del nervio genitofemoral, L1, L2, un derivado del plexo lumbar. Figura 5 a 19. Irrigación arterial y drenaje linfático del testículo y el escroto, inervación del escroto. El drenaje linfático del testículo y el escroto tiene lugar por distintas vías. El plexo lumbar proporciona la inervación de la cara anterolateral del escroto, el plexo sacro aporta la inervación de la cara posterior-inferior. El cremaster es un músculo estriado, con inervación somática, mientras que el dartos es un músculo liso que recibe inervación autónoma. Los revestimientos correspondientes a los del funículo espermático son indistintos alrededor del ligamento redondo. Los componentes del funículo espermático son: el conducto deferente, un tubo muscular con una longitud de aproximadamente 45 centímetros que conduce a los espermatozoides desde el epidídimo al conducto eyaculador. La arteria testicular, que se origina en la aorta e irriga el testículo y el epidídimo. La arteria del conducto deferente, que se origina en la arteria vesical inferior. La arteria cremastérica, que se origina en la arteria epigástrica inferior. El plexo venoso pampiniforme, una red formada por hasta 12 venas que convergen superiormente como venas testigiales derecha e izquierda. Fibras nerviosas simpáticas situadas sobre las arterias y sobre el conducto deferente. El ramo genital del nervio genitofemoral, que inerva el músculo cremaster. Vasos linfáticos que drenan el testículo y las estructuras íntimamente relacionadas hacia los nódulos linfáticos lumbares. El vestigio del proceso vaginal, que puede observarse como un tracto fibroso en la porción anterior del funículo espermático que se extiende entre el peritoneo abdominal y la túnica vaginal, puede no detectarse. Como el ligamento redondo no es una formación homóloga al funículo espermático, no contiene unas estructuras equiparables. Únicamente incluye vestigios de la porción baja del gubernáculo del ovario acompañado por remanentes del proceso vaginal obliterado, si los hubiera. Escroto. El escroto es un saco cutáneo formado por dos capas, piel muy pigmentada y la túnica dartos, estrechamente relacionada con ella. Una capa de fascia sin grasa que incluye fibras de músculo liso, músculo dartos, que confieren su aspecto rugoso. Arrugado, al escroto. Puesto que el músculo dartos se fija a la piel, su contracción hace que el escroto se arrugue cuando hace frío, lo que engruesa la capa tegumentaria. Reduce la superficie escrotal y ayuda al cremaster a mantener los testículos más cerca del cuerpo, y todo ello disminuye la pérdida de calor. El escroto está dividido internamente en dos compartimentos, derecho e izquierdo, por una continuación de la túnica dartos, el tabique escrotal. El tabique está señalado externamente por el reif escrotal, una estría cutánea que marca la línea de fusión de las prominencias labioescrotales embrionarias. La túnica dartos superficial carece de grasa y se continúa anteriormente con la capa membranosa de la fascia de la pared anterolateral del abdomen, fascia de Scarpa, y posteriormente con la fascia perineal superficial, fascia de Cowlais. El desarrollo del escroto guarda una estrecha relación con la formación de los conductos inguinales.
El escroto se desarrolla a partir de las prominencias labioescrotales, dos evaginaciones de la pared abdominal que se fusionan para formar una bolsa cutánea colgante. En fases posteriores del período fetal, los testículos y los funículos espermáticos entran en el escroto. La irrigación arterial del escroto procede de las ramas escrotales posteriores de la arteria perineal, una rama de la arteria pudenda interna. Las ramas escrotales anteriores de la arteria pudenda externa profunda, una rama de la arteria femoral. La arteria cremastérica, una rama de la arteria epigástrica inferior. Las venas escrotales acompañan a las arterias. Los vasos linfáticos del escroto drenan en los nódulos linfáticos inguinales superficiales. Los nervios del escroto incluyen ramos del plexo lumbar para la cara anterior y ramos del plexo sacro para las caras posterior e inferior. El ramo genital del nervio genitofemoral, L1, L2, que inerva la cara anterolateral. Los nervios escrotales anteriores, ramos del nervio ilioinguinal, L1, que inervan la cara anterior. Los nervios escrotales posteriores, ramos del ramo perineal del nervio pudendo, siglo II siglo IV, que inervan la cara posterior. Los ramos perineales del nervio cutáneo femoral posterior, siglo II, siglo III, que inervan la cara posterior-inferior. Testículos. Los testículos son las gónadas masculinas, glándulas reproductoras ovoides pares, que producen espermatozoides y hormonas, principalmente testosterona. Los testículos están suspendidos en el escroto por los funículos espermáticos, de forma que el testículo izquierdo suele encontrarse suspendido más abajo que el derecho. La superficie de cada testículo está cubierta por la capa visceral de la túnica vaginal, excepto en la zona donde el testículo se une al epidídimo y al funículo espermático. La túnica vaginal es un saco peritoneal cerrado que rodea parcialmente al testículo, y que representa la parte distal cerrada del proceso vaginal embrionario. La capa visceral de la túnica vaginal está íntimamente unida al testículo, al epidídimo y a la porción inferior del conducto deferente. Entre el cuerpo del epidídimo y la cara posterolateral de los testículos se encuentra el seno del epidídimo, un receso en forma de hendidura de la túnica vaginal. La capa parietal de la túnica vaginal, adyacente a la fascia espermática interna, es más amplia que la capa visceral y se extiende superiormente, a una corta distancia, por la porción distal del funículo espermático. Una pequeña cantidad de líquido en la cavidad de la túnica vaginal separa las capas visceral y parietal, y permite que el testículo se mueva libremente en el escroto. Los testículos tienen una superficie externa fibrosa resistente, la túnica albugínea, que se engrosa y forma una cresta en su cara posterior interna, el mediastino testicular. Desde esta cresta interna parten septos fibrosos que se extienden hacia adentro entre lobulillos de túbulos seminíferos, minúsculos pero largos y muy enrollados, donde se producen los espermatozoides. Los túbulos seminíferos se unen mediante túbulos seminíferos rectos a la red testicular, una red de conductos en el mediastino del testículo. Figura 5 a 20. Túnica vaginal, abierta. La parte distal del contenido del funículo espermático, el epidídimo, y la mayor parte del testículo, están envueltos por un saco colapsado, la túnica vaginal. En consecuencia, el testículo y el epidídimo recubiertos directamente por la capa visceral de la túnica son móviles en el interior del escroto. La capa parietal, externa, reviste la continuación peritesticular de la fascia espermática interna. Figura 5 a 21. Estructuras del testículo y el epidídimo. Se han eliminado las cubiertas del testículo y un cuadrante para mostrar el contenido del funículo espermático distal, características del epidídimo y detalles de la estructura interna del testículo. La cavidad de la túnica vaginal, que en realidad es un espacio virtual, se ha exagerado mucho. Las largas arterias testicular se originan en la cara anterolateral de la aorta abdominal justo inferiores a las arterias renales. Discurren retroperitonealmente. Posteriores al peritoneo, en dirección oblicua, cruzando sobre los uréteres y la porción inferior de las arterias ilíacas externas hasta alcanzar los anillos inguinales profundos. Entran en los conductos inguinales a través de los anillos profundos, atraviesan los conductos, los abandonan a través de los anillos superficiales, y entran en el funículo espermático para irrigar los testículos. La arteria testicular, o una de sus ramas, se anastomosa con la arteria del conducto deferente. Las venas que emergen del testículo y el epidídimo forman el plexo venoso pampiniforme. Una red de entre 8 y 12 venas que se sitúan anteriores al conducto deferente y rodean la arteria testicular en el funículo espermático. El plexo pampiniforme forma parte del sistema termorregulador del testículo, junto con los músculos cremaster y dartos, que ayuda a mantener constante la temperatura de esta glándula. Las venas del plexo pampiniforme confluyen superiormente, formando la vena testicular derecha, que desemboca en la vena cava inferior, VCI, y la vena testicular izquierda, que drena en la vena renal izquierda. El drenaje linfático del testículo acompaña a la arteria y la vena testicular sasta.
Los nódulos linfáticos lumbares derechos e izquierdos, de la vena cava aórticos, y los nódulos linfáticos preaórticos. Los nervios autónomos del testículo proceden del plexo nervioso testicular situado sobre la arteria testicular, que contiene fibras parasimpáticas vagales. Aferentes viscerales y simpáticas del segmento T10-T11 de la médula espinal, fibras viscerales aferentes y quizá fibras vagales parasimpáticas. Las fibras autónomas también pueden llegar al testículo a través del plexo deferente. Epidídimo. El epidídimo es una estructura alargada, situada en la cara posterior del testículo. Los conductillos eferentes del testículo transportan, desde la red testicular hacia el epidídimo, los espermatozoides recién formados. El epidídimo está formado por sinuosidades diminutas del conducto del epidídimo, tan compactadas que tienen un aspecto macizo. El conducto se va volviendo progresivamente más pequeño a medida que pasa desde la cabeza del epidídimo, sobre la parte superior del testículo, hasta su cola. Durante el largo recorrido de este conducto, los espermatozoides se almacenan y siguen madurando. El epidídimo está formado por cabeza, la porción superior ensanchada, compuesta por lobulillos formados por los extremos enrollados de 12 a 14 conductillos eferentes. Cuerpo, el conducto sinuoso del epidídimo. Cola, se continúa con el conducto deferente, que transporta los espermatozoides desde el epidídimo al conducto eyaculador para su expulsión a través de la uretra durante la eyaculación.